Tengan un cordial saludo. Hoy le vamos a presentar lo que es la NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio en moneda extranjera. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento de cómo se incorporan en los estados financieros de una entidad las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo convertir los estados financieros en moneda de presentación elegida. A continuación les presento también definiciones. Entre unas de ellas tenemos la moneda funcional, que es la moneda del entorno económico principal en el que opera una entidad. También tenemos moneda de presentación, que es la moneda en que se presentan los estados financieros. Tenemos la tasa de cambio, que es la tasa de cambio de cierre, es la tasa de cambio de contado existente al final del periodo sobre el que se informa. Y por último tenemos lo que es la transacción en moneda extranjera, que es una transacción que se denomina o requiere su liquidación de una moneda distinta de la moneda funcional de la entidad. En el reconocimiento inicial, al momento de registrar una transacción en moneda extranjera, la NIC 21 establece que debe convertirse a la moneda funcional, utilizando la tasa de cambio vigente en la fecha de transacción. Por ejemplo, si una empresa compra mercancías en dólares, pero su moneda funcional es el sol, debe registrar la operación al tipo de cambio del día en que se realizó la compra. Ahora, en la medición posterior, después del reconocimiento inicial, los saldos en moneda extranjera deben reexpresarse al tipo de cambio de cierre en cada fecha de reporte. Por ejemplo, en las partidas monetarias, como efectivo, cuentas por cobrar o pagar, se actualizan con la tasa de cambio de cierre y las diferencias de cambio se reconocen en resultados. Y en las partidas no monetarias, como inventarios o propiedades registradas al costo, no se reexpresan, se mantienen el tipo de cambio a la fecha de la transacción. El reconocimiento de las diferencias de cambio se refiere a a cómo una entidad debe contabilizar las variaciones que surgen cuando se traducen transacciones o saldos que están expresados en una moneda diferente. Primero debemos recordar que una moneda funcional es aquella del entorno económico principal en la que se opera una entidad. Cuando una empresa realiza una transacción en una moneda extranjera, por ejemplo, el dólar, cuando su moneda es el euro, esa transacción debe convertirse utilizando la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. Posteriormente, al cierre del periodo contable, los saldos monetarios deben volverse a expresar utilizando la tasa de cambio de cierre. Esta nueva conversión genera una diferencia de cambio que puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo haya sido variada la tasa. Según la NIC 21, las diferencias deben reconocerse en en el resultado del periodo en el que ocurren. En otras palabras, si la empresa obtiene una ganancia por tipo de cambio, esa ganancia es registrada como un ingreso, y si ocurre una pérdida, se reconoce como un gasto en el estado de resultado. En cuanto a la presentación, según la NIC 21, tenemos la moneda funcional y de presentación. En los estados financieros se debe indicar claramente cuál es la moneda funcional de la entidad. Si los estados financieros se presentan en una moneda diferente, por ejemplo, puede ser en pesos o en dólares, se debe explicar el motivo de por qué el cambio y cómo se hizo la conversión. Las diferencias del cambio. Las ganancias o pérdidas por diferencias en el tipo de cambio deben presentarse en el estado de resultados. En los estados consolidados, si el grupo tiene empresas en distintos países, los estados financieros consolidados deben reflejarse todos en el efecto de la conversión en la misma moneda según la NIC 21. En cuanto a la revelación de la NIC 21, tenemos la moneda funcional y la moneda de presentación. Si la moneda funcional es distinta a la moneda de la presentación, se debe explicar qué método usó para la conversión y las razones del cambio. El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del periodo. El importe de las diferencias de conversión acumuladas en el patrimonio cuando hay filiales o inversiones en el extranjero. Efectos de la hiperinflación. Tenemos un pequeño ejemplo de una empresa matriz en Ecuador que, como conocemos, trabaja en dólares. Tiene una filial en México que trabaja en pesos. Para presentar los estados financieros consolidados, convierte los activos y pasivos a la filial mexicana al tipo de cambio, pero al cierre del año.
convierte ingresos y gastos al tipo de cambio promedio del año y las diferencias que surjan se registran en el patrimonio. Muchas gracias.